Biller. Vamos a dar por comenzada esta videoconferencia y vamos a ponerle un poco de marco a esta conferencia. En realidad, en Uruguay estamos en este año discutiendo la 9ª Convención Médica Nacional, donde el eje de la convención ha sido la mejora de la calidad de la asistencia médica en el Uruguay. Y dentro de la división de las diferentes discusiones que hemos dado, hay una que es bastante central, que es la discusión sobre implementar en el Uruguay algún sistema de recertificación. Entonces fue por eso que los contactamos para que nos cuenten la experiencia de ustedes. Entonces, para el auditorio, quería comentarles que el doctor José Biller es nacido en Uruguay, se graduó en la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, está actualmente certificado en los Estados Unidos en la especialidad de psiquiatría y neurología por la American Board of Psychiatry and Neurology, y además es miembro de la ABMS. Y entonces el doctor Biller le hemos pedido que nos presente información sobre el sistema americano de certificar las especialidades médicas. Bienvenido, doctor Biller, y bueno, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Muy bien. Entonces, el plan para el día de hoy es conversar con ustedes acerca del proceso de certificación y el mantenimiento de la certificación en los Estados Unidos. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Bueno, yo me gradué en el año 74 en Uruguay y estoy en los Estados Unidos en el año 76. Soy el jefe de neurología en la Universidad Loyola. Y mis áreas de interés es en enfermedad cerebrovascular. La siguiente, por favor. El día de hoy, lo que quisiéramos dialogar con ustedes, es acerca de la Junta Americana de Especialidades Médicas, la profesión, el proceso de certificación otorgado por los miembros de la Junta Americana de Especialidades Médicas, el proceso de certificación continua, cuáles son las implicaciones y una conclusión previamente a que mantengamos un diálogo. A la siguiente, por favor. Acerca de la Junta Americana de Especialidades Médicas, la misma representa una amalgama de 24 grupos y representa aproximadamente 800.000 médicos que están certificados por la Junta Americana de Especialidades Médicas. Esto es probablemente acerca de un 82 o más % de los médicos en los Estados Unidos. De los mismos, de los 800.000, en este momento aproximadamente 450.000, o sea, algo más que la mitad, están participando en el proceso de mantenimiento de certificación, que se conoce como MOC, las siglas en inglés. Ahora, un poco de background, de historia de la Junta Americana de Especialidades Médicas. Tiene una historia prolongada de más de 80 años en determinar los estándares acerca de la certificación y la evaluación de los médicos. Fue creada en el año 1933 y en el momento actual incluye 30 miembros de la Junta de Directores, incluyendo 6 miembros del público. Está basada en Chicago, donde lo estamos comunicando. Tiene 55 empleados y los servicios que ofrece incluyen educación, el desarrollo de estrategias y el soporte a su membresía. La siguiente, por favor. Esto es acerca de la misión de la Junta Médica
Junta Americana de Especialidades Médicas. La misión de la misma es de servir al público. Quisiera enfatizar eso, de servir al público y a la profesión médica, mejorando la calidad de la salud médica a través del establecimiento de estándares profesionales para una certificación continua a través de la carrera médica en conjunción con los respectivos miembros de la Junta. La siguiente, por favor. No voy a leer esto, simplemente para ofrecerles el grupo de especialidades que están incluidos en la Junta de Especialidades Médicas del ABMS. Y como ven ustedes, en el caso, por ejemplo, de neurología, yo soy neurólogo, el board, la Junta incluye 2 disciplinas, psiquiatría y neurología, aunque las especialidades son diferentes. La siguiente, por favor. Yo tengo entendido de que han existido cambios recientes en el programa de educación médica en Uruguay. Han habido cambios recientes. Claramente el programa en el momento actual es diferente cuando yo entré a la Facultad de Medicina en el año 66. Esto es para ilustrar en forma longitudinal la educación médica y la certificación, incluyendo el mantenimiento o la certificación continua en los Estados Unidos. Quisiera pasar un tiempo acá porque obviamente hay diferencias. Como ven ustedes, en la parte izquierda, en azul, está ilustrado la educación en la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina son 4 años en los Estados Unidos, luego del college. La Escuela de Medicina otorga el certificado de doctor en medicina, pero el certificado de doctor en medicina en los Estados Unidos no significa de que el individuo que se acaba de graduar pueda practicar la medicina, ya que él mismo debe hacer una residencia en diferentes especialidades de su elección que varían en la duración. Por ejemplo, medicina interna son 3 años, neurología son 4 años, neurocirugía son 7 años. En el caso de neurología les diré que la mayoría de los neurólogos, luego de que completan su residencia, tienen 1 año o 2 años más de entrenamiento en sus especialidades dentro de su disciplina. Y eso está ilustrado en el rojo o el marrón. Entonces, como ven ustedes, esto puede incluir alrededor de 10 años, 8 años o 10 años de educación, incluyendo la escuela de medicina. Y es ahí cuando el individuo que completa, y lo veremos en más detalle a posteriori, que completa su residencia o su residencia y fellowship, que puede participar en el proceso de certificación inicial de la respectiva especialidad. Y luego en amarillo está las décadas de la vida profesional del médico, y como veremos que claramente esto es mucho mayor que lo previamente adquirido, y esa es una de las razones en las cuales la certificación continua, la necesidad de la misma es obvia. La siguiente, por favor. Lo otro que quiero destacar, y que es importante ya que lo mismo no ocurre en Uruguay o en otros países de Latinoamérica, en mi entendimiento, es la diferencia entre lo que se llama
la licencia y la certificación. En la columna izquierda se habla de la licencia médica. La licencia médica en los Estados Unidos es un proceso mandatorio para practicar la medicina y que requiere un estándar mínimo del médico, que debe ser adquirido para que ese individuo practique la medicina. Y para conseguir esa licencia, el individuo tiene que haber completado 4 años de educación premédica en un college o universidad, la escuela de medicina y un entrenamiento en residencia, y asimismo haber exitosamente pasado un examen de certificación de licenciatura de los Estados Unidos que se conoce como el USMLE. La licencia en los Estados Unidos es un proceso que pertenece al Estado. Es federal. Entonces, en el estado que nosotros vivimos, en Chicago, es el estado de Illinois. Entonces, la licencia es la licencia otorgada por el estado de Illinois. Y eso se debe mantener a través de la práctica. O sea, eso es un componente, la licencia. Lo otro es la certificación, que es el tema que estamos discutiendo y que vamos a expandir. La certificación y a posteriori el mantenimiento de la certificación. En primer lugar, es importante entender de que esto es un proceso voluntario. Es un proceso voluntario que ocurre una vez que el individuo haya tenido su licencia para practicar la medicina. Y ese proceso, en realidad, esta certificación establece un estándar mayor, más elevado para los médicos. ¿Cuáles son los requerimientos para que se obtenga la certificación? En primer lugar, el individuo tiene que tener todo lo requerido para obtener la licencia. En segundo lugar, haber completado una residencia en un programa acreditado de entrenamiento que varía en su duración de acuerdo a la especialidad, y haber pasado un examen de la especialidad que a veces incluye un examen oral con pacientes, y este proceso de certificación va a ser seguido o es seguido con un proceso de certificación continua que establece los requerimientos adicionales una vez de que el individuo haya exitosamente adquirido el certificado inicial de su especialidad. Y este proceso está establecido por las juntas respectivas, o sea, en lo que se refiere, por ejemplo, a medicina interna, esto va a estar establecido o es establecido por la Junta de Medicina Interna, que es un miembro de la Junta de Especialidades Americanas Médicas, o en el caso de neurología, por la Junta de Neurología y Psiquiatría. ¿Queda claro por el momento? La siguiente, por favor. Bueno, obviamente el proceso es un proceso en el cual lo que se está hablando es la promesa, o sea, el compromiso, el contrato, si ustedes, el contrato con la sociedad. Ese contrato con la sociedad, con el público, establece
que el médico, el profesional, tenga un cierto nivel de conocimiento y de capacidades que deben ser utilizados no para el interés del profesional, sino para el interés de la sociedad. Y esa promesa y ese convencimiento de que existe ese cometido es la causa por la cual la sociedad ha otorgado a la profesión médica a nivel mundial la autonomía suficiente para que la misma determine cuáles son los estándares educacionales, para que la profesión misma establezca cómo uno debe monitorear el aprendizaje y cómo la profesión médica debe ser regulada. La siguiente, por favor. Por lo tanto, como profesionales, los médicos se espera de los mismos de que utilicen esos requerimientos de conocimiento y capacidad, asimismo de que reconozcan cuáles son las limitaciones, de que utilicen en forma constante el juicio profesional adecuado, que demuestren caracteres propios de la profesión médica y las virtudes de la profesión médica, lo cual requiere de que uno mantenga un aprendizaje y una mejoría continua de su educación y que siempre uno actúe en el mejor interés del paciente. La siguiente, por favor. Ustedes se podrán preguntar, o probablemente alguien se pregunte, bueno, ¿por qué razón se requiere esto? Bueno, estos son ejemplos. Los avances científicos. Cuando yo vine a los Estados Unidos, nadie hablaba del SIDA, no se conocía. Por lo tanto, si uno se hubiera estancado en su conocimiento años atrás, no podría tratar a estos pacientes. Los avances genéticos. La práctica, por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que la enfermedad de la úlcera péptica pueda ser causada por un microbio? Los avances del manejo del infarto de miocardio, el cambio de la práctica médica a nivel de exclusivamente hospitalario, cambiando fundamentalmente a la parte de policlínica. Los peligros percibidos que, por ejemplo, es la transformación de un trabajo con una eficacia limitada, pero apropiada a un trabajo en el cual la eficacia es sustancial y lo que uno hace es de alto nivel, que obviamente puede ser peligroso para el paciente en el caso de que los procesos o los procedimientos no se hagan correctamente. El cambio del concepto del manejo de la medicina, o sea, la medicina es un trabajo de equipo, o sea, no ese concepto inicial que probablemente se mantenga en algunos lugares del mundo, en el cual hay un capitán, sino que hay una colaboración, obviamente con un líder o no, pero una colaboración del grupo médico y del grupo paramédico, si ustedes quieren. El cambio de la cultura social, de un paternalismo beneficioso a la autonomía del paciente. La idea de que uno debe creer en el médico, en la profesión médica, al cambio de que, bueno, probablemente eso no sea así. El cambio rápido del conocimiento médico y obviamente los cambios que pueden ocurrir a nivel personal, en el profesional, su conocimiento, deterioro del mismo, el impacto de los estreses de la vida, etc. O sea que claramente existen
situaciones que justifiquen esta preocupación. La siguiente, por favor. Bueno, los médicos, sin lugar a duda, deben mantenerse capacitados y actualizados. El cambio del nivel de la práctica es cada vez más complejo y cada vez, aún dentro de la misma especialidad, el mantenimiento de la actualización se hace más difícil. Y por otra parte, la sociedad, el público, requiere que haya una evidencia más abierta, más estricta, de que la profesión médica se mantiene competente, de que está aprendiendo de acuerdo a los avances científicos y de que mantiene una actitud de educación continua y mejoramiento continuo. La sociedad, por lo general, confía de que la profesión, y en este caso la profesión médica, supervise a la profesión, pero asimismo está dispuesta a remover esa supervisión de la profesión, aparte de la profesión, si miembros de la sociedad no están satisfechos de que ese proceso se está realizando correctamente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los challenges, los desafíos que tiene la profesión médica? En primer lugar, se debe establecer y desarrollar sistemas que mantengan esa confianza, siempre pensando en el paciente como el epicentro, ya que lo importante es el beneficio de los pacientes, de la familia, la comunidad, la sociedad, demostrando al público que la profesión médica es la mejor entidad para mantener esa supervisión en la educación médica continua, la evaluación de cómo los médicos practican y cómo se mantienen actualizados. Y ese profesionalismo debe ser demostrado a los estudiantes de medicina, a los residentes y a los colegas, y obviamente tiene que haber un establecimiento de que esto es valorado para los médicos. Requiere una cierta sincronización y alineamiento de varios sistemas que establezcan cuál es la mejor manera de utilizar esto. Y es probable de que, la siguiente por favor, es probable de que esto pueda ser diferente en el Uruguay de que en los Estados Unidos. El hecho es de que esta conversación que tenemos con ustedes en el día de hoy es una conversación que se está manteniendo con múltiples países, en múltiples continentes, y esto ha sido estimulado por, en primer lugar, los avances científicos, el hecho de que lamentablemente en cualquier organización hay lo que se dice una mala o malas manzanas, actores que realmente no dignifican la profesión, y por otra parte la limitación de los recursos para la salud, y eso puede en realidad, por un lugar, plantearse cuáles serían los estándares mínimos, eso sería un procedimiento, o la otra sería cuáles serían los parámetros para aspirar a excelencia. Obviamente esto puede requerir procedimientos mandatorios o procedimientos voluntarios, y a manera de comunicación quisiéramos
que ustedes conozcan de que otros países están interesados con lo que se está haciendo en certificación médica continua, tales como Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Singapur y otros países. La siguiente, por favor. Existen varias iniciativas en los Estados Unidos. La que estamos hablando en el día de hoy es una de las tantas de la Junta de Especialidades Médicas Americanas en el programa de certificación médica continua o Maintenance of Certification, que la sigla tal cual les dije es MOC. La siguiente, por favor. Si repito algunos hechos, creo que es importante para que se conozcan, ya que obviamente esto es diferente que en Uruguay. Tal cual les explicamos previamente, certificación, hay una certificación inicial y luego es la certificación continua. La certificación inicial requiere de que el individuo haya tenido todos los requerimientos para la licencia, que le otorga la posibilidad de una práctica médica sin supervisión. En la residencia y durante el fellowship, la práctica es supervisada. Una vez el individuo está certificado, la práctica no es supervisada. Eso requiere el entrenamiento y la certificación inicial de que el individuo en su residencia o fellowship haya culminado un programa de alta calidad de entrenamiento en el cual se evalúan no solamente conocimientos y procedimientos y profesionalismo durante su residencia, sino de que el individuo haya completado todos los requerimientos en conocimiento, procedimientos, profesionalismo relevantes a la disciplina. Siguiente, por favor. Pero obviamente, simplemente porque un individuo ya es certificado, no significa de que ese individuo esté actualizado. O sea, imagínense ustedes que una persona ya se ha certificado hace 30 años atrás y no haya mantenido su capacidad en el momento actual, de que la sociedad esté preocupada acerca de eso. El movimiento de certificación continua no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido en las últimas décadas y en el momento actual, desde el año 2009, a todos los miembros de las juntas respectivas de la Junta Americana de Especialidades Médicas tienen programas de certificación médica continua. La siguiente, por favor. Tal cual lo previamente discutido, los objetivos del programa de educación médica continua es la mejoría de la calidad del cuidado a los pacientes y a las comunidades, con la idea de mejorar los outcomes de salud a través de un proceso sistemático, riguroso y relevante en lo que se refiere a la educación y el conocimiento de la profesión médica, no solamente en la parte de conocimiento médico, sino también a nivel de procedimientos, la capacidad de juicio y profesionalismo. Y eso tiene que estar, digamos, valorado no solamente por la profesión médica, sino también por el público, por la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, en este proceso de certificación médica continua, obviamente es un proceso que va a durar toda la carrera, ¿no es cierto? Está basado en 6 competencias establecidas por la Junta de Especialidades Médicas Americanas y del
lo que se llama el ACGME, que es el American College of Graduate Medical Education, y esas competencias son profesionalismo, el conocimiento médico, la capacidad de comunicación interpersonal, el cuidado del paciente y la capacidad de hacer ciertos procedimientos, la capacidad de conocimiento y aprendizaje y mejoría de una práctica y la práctica a nivel de sistemas. Y les diré que, por ejemplo, estas competencias están incluidas en las residencias de todas las disciplinas, y cuando los residentes son evaluados de acuerdo a esta competencia. Históricamente, lo que ha pasado es que los exámenes, lo único que valoran o evaluaban en el pasado era simplemente un componente de conocimiento médico, pero no todas las otras competencias que en la medicina moderna son muy importantes y para la práctica médica. Existen 4 componentes de profesionalismo y cómo uno está establecido profesionalmente, el hecho de un aprendizaje continuo y asimismo de que esto refleje un aprendizaje, una actitud autodidacta de aprendizaje personal, una evaluación de ese conocimiento, de los procedimientos y del juicio y de la mejoría en la práctica médica. La siguiente, por favor. Y esas competencias, esas 6 competencias que les expliqué previamente, han sido aplicadas ahora más de 15 años en los Estados Unidos. Y eso es parte de lo que también la Junta Médica de Especialidades requiere, de que cada miembro de la Junta Americana de Especialidades Médicas incorporen esas competencias claves, esas 6 competencias claves en los programas de certificación continua. La siguiente, por favor. Las próximas diapositivas o las próximas slides se refieren a esas competencias y están prácticamente definidas, por la cual no creo que sea necesario de que las explique. Quisiera simplemente, si pueden pasar la siguiente. Obviamente, la competencia de conocimiento médico es clara, ¿no es cierto? Probablemente a nivel de un examen de preguntas de opción múltiple, o a nivel de una tesis escrita, o a nivel de un examen oral. Obviamente eso requiere una validación del examen, de que el examen sea reliable, pero eso es simplemente una de las 6 competencias, no es la única. Lamentablemente es una de las competencias que prácticamente es la única utilizada. Entonces, ustedes ven la importancia de esas 6 competencias, y obviamente la última escrita acá, la competencia de profesionalismo, es muy importante, y creo que esto ha sido parte también de una conversación de que muchos colegas en el Uruguay han tenido, o al menos tengo entendimiento de la misma, o sea, cómo es que se monitorea la profesión médica en su cometido a que mantengan su profesionalismo, adhiriéndose a los conceptos y principios éticos, y que apliquen su conocimiento y sus valores de manera tal de que puedan ofrecer una medicina, una práctica médica que está basada en el paciente, que sea humanística y que sea sensitiva a las necesidades de un público diverso, a un grupo de trabajo diverso y a la mejoría individual. La siguiente, por favor. Entonces, creo que al menos en los Estados Unidos
el concepto de certificación médica continua es obvio de que esto va a ofrecer una diferencia beneficiosa para la profesión, pero sobre todo para el público y la sociedad, y eso requiere una serie de procedimientos que muestren la necesidad y la mejoría de la práctica basada en la evidencia, cómo esto va a tener un impacto positivo en la salud de la población, que refleje el cometido de la profesión a un profesionalismo de altos estándares y a la mejoría y educación continua. La siguiente, por favor. Y existen una serie de informaciones que ustedes pueden obtener de la Junta Médica Americana de Especialidades, que han sido desarrolladas por los últimos año y medio. La siguiente, por favor. Existe una serie de estándares que prácticamente están dirigidos a 5 áreas: estándares generales, estándares acerca del profesionalismo, de la continuación de la educación médica continua y cómo el aprendizaje autodidacta, cómo uno puede valorar y tener un asesoramiento del conocimiento de los juicios y de procedimientos y de la mejoría a nivel de la práctica. Y estos estándares pueden ser obtenidos en la página web que está escrita en la parte inferior del PowerPoint. La siguiente, por favor. Obviamente este programa de certificación continua está centrado en el paciente, y les quisiera narrar algunos ejemplos. Por ejemplo, todas las competencias están reflejadas en estos programas de educación médica continua. Existe una énfasis que se ha expandido en cuanto a la parte del profesionalismo. Obviamente en los Estados Unidos los miembros de la Junta Americana de Especialidades Médicas van a tener mecanismos de evaluar, por ejemplo, si el individuo, el médico, puede tener una restricción de la licencia médica, de manera tal de que se tenga el conocimiento de problemas potenciales. El examen no solamente va a incorporar la parte de conocimiento, sino también las prácticas basadas en la evidencia, de manera tal de que se pueda valorar el concepto de cómo disminuir el riesgo a los pacientes y el conocimiento acerca de las potenciales complicaciones de ciertos procedimientos o tratamientos. Obviamente va a haber una incorporación del juicio médico, va a incorporar las mejorías continuas a través de sistemas, y obviamente va a haber un compromiso y una participación del público en valorar dichos programas, con representación pública en la Junta de Especialidades Médicas Americanas. La siguiente, por favor. Entonces, estos programas son muy sensibles. Obviamente creo que son de alto valor, y la opinión de los individuos que participan en estos programas y que han sido diplomáticos de estos programas también van a poder ofrecer su feedback de manera tal de que haya un nivel de calidad continua y de que los programas sean mejorados continuamente. La siguiente, por favor. Esto es, por ejemplo, en lo que pertenece a neurología. Como verán ustedes, ya existe este programa de requerimientos que está difundido para todos los neurólogos en los Estados Unidos, cuáles son
el plan para los próximos 10 años. En cuanto a neurología, existen, y también para otras disciplinas, aunque puede variar, existen varios componentes, incluyendo que para poder uno participar en estos exámenes de certificación médica continua, haya adquirido un cierto número de créditos de educación médica continua y otros requerimientos. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente este proceso tiene que ser explícito y obviamente si bien existe una cierta granularidad en el concepto, puede variar en cierto nivel a nivel de las especialidades, pero el concepto general es el mismo, ¿no es cierto? De que el médico esté, digamos, a cargo de evaluar nuevas estrategias diagnósticas o terapéuticas y determinar si la aplicabilidad de las mismas en el manejo de un paciente a nivel individual. Aparte de las competencias, la siguiente por favor, aparte de las competencias, se han incorporado en el momento actual a nivel de la educación de los residentes y de los fellows, lo que se llaman de milestones. Milestones serían etapas del conocimiento del individuo a nivel de su carrera. Y obviamente esas etapas, ese tipo de conocimiento de procedimientos, actitudes y cómo se valora a un individuo, no va a ser lo mismo, por ejemplo, si uno está viendo un residente en su primer año o un residente en su último año. Obviamente existe un proceso de adquisición de las competencias y del conocimiento, de manera tal de que se está hablando de esto también a nivel de la carrera, ¿no? De la etapa del novicio, cuando es una persona competente, cuando es una persona que puede conocerse como un experto. Y obviamente esto es muy importante y está ya desarrollado no solamente para las residencias a nivel general, sino también para las subespecialidades. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que este procedimiento, este proceso de educación o de certificación continua ofrece una estructura muy importante a la carrera del individuo a través de toda la etapa de que el individuo esté activamente comprometido en su carrera médica, a nivel de su educación, a nivel de su mejoría, a nivel de la evaluación. Creo que esto es al menos aparente, es algo obvio, necesario, ofrece una gran oportunidad de manera tal de que este procedimiento de educación médica continua, de certificación, recertificación, sea aceptado por el público, por la sociedad, por la profesión médica, y se requiere la colaboración a nivel organizacional de manera tal de que esté demostrado de que la profesión médica merece, amerita la confianza de la sociedad, la confianza del público, de manera tal de que los estudiantes de medicina, de que los médicos, de que los profesionales médicos mantengan las expectaciones de la sociedad y del público. Como conclusión, la siguiente, por favor. Nuevamente queremos enfatizar de que este proceso de certificación y de certificación continua son procesos voluntarios, pero en realidad son parte fundamental, seminal diría yo, de los estándares de calidad como medidas que son utilizadas para indicar de que el individuo
de que posee la certificación o el mantenimiento de la certificación pueda ser confiable, pueda ser de confianza en el manejo de pacientes en su especialidad respectiva. La siguiente, por favor. Por lo tanto, esto es, creemos, una oportunidad extraordinaria. Obviamente, a nivel personal, estoy muy satisfecho de que podamos mantener esta conversación con Uruguay y de que haya interés en el Uruguay. Como verán, hay varios otros países. Yo creo que tarde o temprano esto va a ser a nivel mundial, y obviamente el interés nuevamente es a nivel de la sociedad, de impactar en forma positiva la salud del individuo y de la comunidad, y de aumentar la capacidad a nivel nacional en lo que se refiere a los sistemas de salud, del aprendizaje médico, y de mantener esta conversación, este diálogo acerca de la salud pública. Esto es un contrato, en realidad, entre el público y la profesión médica, y es una manera de apoyar a los médicos a través de su carrera. Y con esto, la siguiente, por favor. Quisiera agradecerles la oportunidad de haber participado en esta charla, y obviamente estamos a la disposición para preguntas. Muchísimas gracias. En mi caso soy el doctor Oscar Novoa, soy profesor de nefrología acá en la facultad, y en realidad uno cuando empieza a aproximarse al tema tiene muchísimas preguntas. Pocas preguntas en cuanto a su validez y sus aspectos teóricos, más preguntas sobre los aspectos prácticos de implementación, más para un país pequeño donde generar una estructura pesada puede llegar a ser un problema más que una solución. Entonces, capaz que a mí me interesaría conocer algún ejemplo de proceso práctico, por ejemplo, en su especialidad en neurología, cuando alguien se está aproximando a sus 10 años que se certificó, ¿cuáles son los elementos que lo habilitan? Usted habló algo de que tenía que tener algún tipo de créditos obtenidos. ¿Cuáles son los elementos que habilitan y cuál es el proceso práctico que lleva para hacer el MOOC? Si lo va haciendo en distintas etapas, si va teniendo diferentes reuniones, si hay encuestas con sus con la gente que trabaja con él, etc. En lo que se refiere a neurología, por ejemplo, luego de haber completado la escuela de medicina, la residencia en neurología son 4 años. 1 año de medicina, 3 años de neurología. El 75% o el 80% de los neurólogos en el momento actual, aparte de su residencia, han hecho otro año o más de 1 año de subespecialidad. La certificación a través de la Junta de Psiquiatría y Neurología, la American Board of Psychiatry and Neurology, que otorga el certificado, el examen es un examen que obviamente incluye varias competencias. Está disponible para que ustedes lo puedan acceder si van a la página web de la American Board of Psychiatry and Neurology en lo que se refiere al contenido del mismo. El certificado es un certificado que tiene una duración X, lo cual requiere de que el individuo tenga que mantener su certificación. Por ejemplo, en lo que se refiere ahora los requerimientos que van a ser aplicables a punto de partida año 2015 de certificación médica continua, por ejemplo, existe un módulo de feedback que requiere, por ejemplo, que 5 pacientes puedan reportar acerca de el manejo médico, o sea, de que cómo paciente, o puede incluir evaluaciones de 5 colegas acerca de los conocimientos generales del individuo, o puede incluir la evaluación de 5 residentes acerca de las competencias generales del individuo, una evaluación de 360 grados acerca de la
competencia general de otros miembros del grupo médico. Puede referirse a una evaluación a nivel institucional o una evaluación a nivel de un supervisor acerca de las competencias generales. Y obviamente las competencias generales son aquellas 6 de que hemos hablado previamente: el cuidado del paciente, la práctica basada en la educación continua, el profesionalismo, el conocimiento médico, la comunicación a nivel interpersonal o el manejo de la práctica a nivel de sistemas. Y existen, por ejemplo, en el momento actual, que los requerimientos para esos 10 años del programa de la certificación continua en neurología, por ejemplo, se requieran 300 horas de categoría de educación continua o 24 horas de categoría de evaluación autodidáctica y lo que se llama también un módulo clínico que se conoce como PIP. O sea que hay varios requerimientos, aparte de lo que uno habitualmente piensa que es la manera de evaluar, que es simplemente un examen. Eso simplemente evalúa un componente de las competencias, pero no el único. Yo soy la doctora Laura Fogiel, seguramente el doctor me conoce. ¿Podrían hablar más alto, más fuerte, porque no los escucho bien? Sí, soy la doctora Laura Fogiel, presidente actual de la Sociedad de Neurología. ¿Cómo le va, profesor? Nosotros estamos acá con la doctora Llorio, también presidenta de la Comisión de Educación Continua, y una de las preguntas, digamos, que siempre nos hacemos es cómo nosotros estamos embarcados en un programa de educación continua, pero el tema es quién evalúa al educador. ¿Cuál es la entidad que tiene que ser, digamos, la regente, digamos, de la educación? En nuestro caso tenemos la academia por un lado y por otro lado tenemos la Sociedad de Neurología. ¿Usted considera que es la sociedad, usted entiende el concepto de sociedad, de las sociedades, digamos, que agremian, digamos, a los médicos, sociedades científicas, y son esos los destinatarios naturales, y cómo hacer para certificarlos como proveedores, entre comillas, de educación continua para los postgraduados, ¿no? Para los neurólogos ya recibidos? ¿Cómo se evalúa a los evaluadores? Entonces, yo les explicaré, por ejemplo. Personalmente, yo fui director del American Board of Psychiatry and Neurology. Mantengo actividades con el American Board of Psychiatry and Neurology. En el momento actual participo en el desarrollo de exámenes de educación, de certificación a nivel de la especialidad general y de la subespecialidad en lo que se refiere a neurología vascular, lo cual no implique de que yo no tenga que recertificarme. Entonces, al igual que otros colegas que no son parte de los comités que desarrollan estos exámenes, yo también tengo que tomar esos exámenes y pasar esos exámenes, y obviamente existen sistemas que hacen que uno sea expuesto a exámenes que uno no haya participado, de manera tal de que se confronte con exámenes que no conozca sus preguntas, obviamente. Claro, digamos acá... Y obviamente esto está todo centralizado a nivel de, digamos, en el caso de los Estados Unidos, del American Board of Psychiatry and Neurology, que son los que certifican. Existe otro grupo también, que es otro miembro, no del ABPN, que también certifica en otras subespecialidades. Pero obviamente uno no es conocedor de esos exámenes, pero hay maneras de hacerlo. No es, podría explicarles a ustedes en forma personal cómo hacer la estrategia en Uruguay, pero se puede hacer simplemente. Hola, buen día.
Mi nombre es Álvaro Danza, soy internista y docente de clínica médica de la facultad. Quería preguntarle una dudita que se nos genera, una duda que se nos genera, es en relación a estos boards de las especialidades. ¿Cómo se constituyen? ¿Son entidades supranacionales? ¿Son entidades entre estatales y científicas? ¿Cómo es más o menos la configuración de los boards de las especialidades? Por ejemplo, en el caso del board de neurología y psiquiatría, cuando yo era un miembro del board, había 8 neurólogos y 8 psiquiatras, elegidos o nominados por organizaciones nacionales como podría ser el American Academy of Neurology, la Academia Americana de Neurología o la Asociación Americana de Neurología, la American Neurological Association, o digamos el American Medical Association. Uno sirve 4 años y de ser reelegido sirve otros 4 años y luego no sirve más. O sea que existe un intercambio. Entonces, lo que existe es de que los miembros del board que sirven al board de neurología y psiquiatría, y lo mismo ocurre con otras juntas de la Junta Americana de Especialidades Médicas, del ABMS, son miembros nombrados por las sociedades que sirven por una época limitada y existe una renovación continua. Sí, buenos días. ¿Le aclaré la pregunta? ¿Le aclaré la pregunta? Ahí está aclarada la pregunta. Buenos días, mi nombre es Enrique Soto, soy cardiólogo, soy jefe de cardiología de CASMU. Me pareció muy buena la presentación del doctor Willer, aclaratoria en muchos aspectos, y también en muchos aspectos me siento identificado con los conceptos que él vertió. Tengo 4 preguntas para hacerle, disculpe la extensión. 4 preguntas. 4 preguntas. Son sencillas. Sí, por favor. La primera, usted habló al principio de su exposición de licencia y recertificación, diferenciando conceptualmente esas dos áreas. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de que se pierda la licencia a lo largo del ejercicio de la profesión? En algunos países existe la relicencia. ¿En Estados Unidos hay relicencia? Esa sería la primera pregunta. Déjeme contestar esa pregunta. Sí. La licencia en los Estados Unidos, la licencia es a nivel estatal. Eso requiere de que el individuo tenga una licencia no restringida, es a nivel estatal, que le permite la práctica médica en el Estado, pero no tiene nada que ver con la certificación. O sea, teóricamente uno puede tener una licencia en el Estado y no haber tenido la certificación. Ahora, el público... La renovación, la licencia se renova cada cierto tiempo. Claro, la licencia tiene que ser renovada cada cierto tiempo. Pero teóricamente uno puede tener la licencia y no haber tenido la certificación. Y eso a veces puede ocurrir en alguna persona que haya terminado su residencia y decida de que no va a tomar el examen en la primera fecha disponible. Pero la licencia tiene que ser renovada. Muy bien. Es decir, mi licencia en el estado de Illinois, por ejemplo, no me permite practicar en California, a no ser que yo tenga una licencia en California. Mi certificado de neurología es un certificado a nivel del país. Está bien. Gracias. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta. Usted hoy habló de que la recertificación es voluntaria y después mostró un diapositivo en el cual hay una lista de especialidades médicas y no médicas que integran la Junta de Especialidades Médicas.
allí me pareció ver que había algunas especialidades que no estaban presentes. La pregunta es, ¿las especialidades médicas como tales también son voluntarias para integrar la Junta de Especialidades Médicas o esto solo es a nivel individual de cada profesional? Es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Y cambia con el desarrollo científico. Por ejemplo, la Junta Americana de Especialidades Médicas incluye 37 especialidades y 123 subespecialidades. Y como les mostré previamente, existen solamente 24 miembros de la Junta, porque muchas de ellas están amalgamadas. Por ejemplo, psiquiatría y neurología es un miembro de la Junta. Dentro de neurología existen múltiples subespecialidades. Por ejemplo, neurología vascular, neurofisiología clínica, epilepsia, etc. Entonces, existen los miembros, 24, 37 especialidades y 123 subespecialidades. Y es posible de que, obviamente, bueno, no es posible, es así. Es decir, si ustedes ven la historia, obviamente esto es mucho más robusto de lo que era antes, 30 años atrás, porque hay subespecialidades que uno antes no las hubiera concebido. O sea, que esto puede cambiar de acuerdo a el avance médico y científico. La recertificación médica continua tiene como uno de sus ejes la evaluación médica. A su vez, hoy la evidencia. La evidencia hoy a nivel mundial hay corrientes que cuestionan la validez o el alcance de la evidencia en medicina, fundamentalmente por, en muchos aspectos, la interferencia de otros factores, como es la incidencia de la industria y el conflicto de intereses. ¿Qué medidas se han tomado para delimitar claramente que la evidencia, que es uno de los ejes centrales, conceptuales, fundamentales de la evidencia, no se haya desvirtuado por esos factores? Lo que tú insinúas es la preocupación acerca de la importancia o la validez de la evidencia, la medicina basada en la evidencia. Yo creo que les podría dar ejemplos que muestran la importancia de la misma. En primer lugar, no todas las evidencias son de alto nivel. Queremos hablar de alto nivel de evidencia, ¿no es cierto? Creo que es más factible de que los pacientes y el público tengan un mejor manejo y un mejor outcome si uno practica la evidencia o de acuerdo a la evidencia en vez de acuerdo a la eminencia. Por ejemplo, en una época se hacían tonsilectomías en forma universal. Obviamente es una práctica que no se hace más. El tratamiento del infarto de miocardio en el momento actual es completamente diferente a lo que era en otra época. En una época la presión arterial elevada, sistólica, en un grupo etario de cierta edad se considera parte fisiológica como una manifestación de la rigidez arterial y no como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Le podría citar numerosos ejemplos que creo de que obviamente con una buena evidencia uno no solamente puede mejorar lo que se le ofrece a los pacientes, sino también mejorar el outcome de los pacientes y asimismo creo que el costo-beneficio
es de alto valor. La última pregunta, abusando de su amabilidad, sí. Profesor. Sí. Creemos que la recertificación está también vinculada al estilo y a las formas de trabajo de los médicos en los distintos lugares. Seguramente la relación laboral que tienen los médicos en Uruguay es diferente a los médicos en Estados Unidos. ¿Existe algún factor laboral que favorezca que los médicos encuentren condiciones para dar continuidad a la recertificación a lo largo del ejercicio de la profesión? Estímulos económicos, licencias. Esto varía de país en país, pero es posible de que la mayoría de los médicos en Estados Unidos terminen siendo empleados de hospitales. O sea que el médico como individuo practicando la medicina en forma independiente sea una cosa del pasado. Y es posible también, diría más que posible, de que si usted termina siendo empleado, digamos, de un hospital, la administración del hospital diga, bueno, obviamente para que una persona practique en este hospital, exigimos los mínimos requerimientos de que una persona pueda estar de acuerdo a las competencias y milestones que son universalmente aplicadas por organizaciones a nivel nacional y que se requiera de que usted esté certificado o que tenga un mantenimiento de certificación. Imagínense ustedes, por ejemplo, si una persona haya sido un graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay del año 80, y esta persona practica la cirugía vascular. Esta persona en el año 2014 podría practicar las intervenciones endovasculares para el manejo, digamos, de un aneurisma de la aorta abdominal, cuando los requerimientos han sido completados más de 3 décadas. ¿Quién mantiene o cómo se documenta la capacitación continua de dicho individuo? Entonces yo creo que independientemente del problema laboral, que obviamente eso requeriría otro tipo de conversación, el hecho es de que el público demanda un cierto nivel de la profesión médica, y que creo que eso va a ocurrir también a nivel de Uruguay y del resto de Latinoamérica. Buenos días, doctor. Yo soy la doctora Rosario Sica, soy psiquiatra. ¿Puedes hablar un poco más alto? No escucho bien. Que soy la doctora Rosario Sica, soy psiquiatra. Su conferencia fue muy interesante, llena de datos, así que desde ya le pido disculpas si... ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? Desde ya le pido disculpas si reitero algo que usted ya dijo, digamos, porque fue muy rica en información su exposición. Yo una cosa que son también algunas preguntas que tengo para usted. Una, el Accreditation Council, ¿no? La AC, a ver, la AC, Accreditation Council of Medical Association, la ACGME, que usted mencionaba. ¿Se entiende? ¿Se oye? No le escuché bien. Por favor, péguese el micrófono a la boca, porque así se oye mejor. La ACGME. Sí, ACMG. Sí. Que usted mencionaba. Sí. ¿Qué instituciones y funciones tiene? Esa es una de las preguntas.
la AMA, la Asociación Medical Association, en este proceso, que si tiene alguna función, por ahí prefiero esperar a su respuesta. Tú preguntas acerca del ACGME, que eso es una organización que está a nivel de las residencias. Ellos acreditan la residencia. Acreditan los programas de residencia. Lo que hace es acreditar los programas de residencias. Correcto. Acreditan los programas de residencia con diferentes metodologías. Incorporaron una serie de medidas, incluyendo las competencias, que están ahora aplicadas a todo nivel. Y asimismo han desarrollado, en colaboración con otros grupos, pero fundamentalmente a punto de partida del ACGME, los milestones. Entonces, por ejemplo, cuando uno se entrena en, let's say, ¿tú eres psiquiatra? Sí. Ok. Si tú te vas a entrenar en psiquiatría, obviamente el programa tiene que ser un programa acreditado por el ACGME. Y esos programas son visitados periódicamente. Asimismo, la evaluación de los residentes y la evaluación del staff a punto de partida de los residentes está basado en ciertos parámetros que siguen las regulaciones y recomendaciones del ACGME. Entonces, esto tiene que ver con educación de Graduate Medical Education, de residencia o de fellowship. Esto no tiene que ver con la certificación. Ahora, la Asociación Americana de Medicina, el AMA, es diferente de todo esto. Esto es, no todos los médicos en los Estados Unidos son miembros del AMA. O sea, que eso es una cuestión voluntaria de membresía. Pero no, esto es una cosa separada. Y la otra pregunta, los estándares mínimos, ¿no?, necesarios para la recertificación, ¿están establecidos a nivel de los boards? Sí. ¿Entendí bien? O sea... ¿quién realiza los estándares mínimos? ¿Quién los establece? Sí. Ok. Les voy a dar ejemplos. Tú te refieres, digamos, si uno va a tomar un examen escrito de psiquiatría, ¿no? Por ejemplo. Obviamente hay ejercicios a nivel de educación y de estadística que establecen, digamos, en un examen de opción múltiple, cuáles son los parámetros que distinguen el pasar el examen exitosamente de no. O sea, eso se establece a priori, previamente. Por otra parte, les diré que cuando se construye un examen, por lo general, dentro del pool de preguntas, por ejemplo, digamos, si hay 200 preguntas, muchas de las mismas ya tienen una historia. Y esa historia valida la virtud, si ustedes quieren, de la pregunta. Y un componente mínimo de esas preguntas, digamos 10 de 200, son preguntas que se están testeando para ver si pueden ser utilizadas en un futuro, pero que no van a ser incluidas en la evaluación final del grado. ¿Está claro? Sí. Yo soy el doctor Carlos Romero, profesor de cardiología retirado, docente de biofísica en la época en que José Wheeler cursaba sus primeros años. Mi pregunta es, en cuanto al costo de la recertificación,
tiene cierto costo, lo asume, supongo que sí, lo asume el candidato o lo asume la institución a la que él pertenece. La pregunta del costo. Tengo acá dos colegas que ellos saben más acerca de eso. Le voy a preguntar, what is the cost of MOC? El costo varía entre 200 a 400 dólares anuales del board, de la Junta. Ahora, ¿quién asume esa responsabilidad? Es muy interesante la pregunta tuya. Como jefe del departamento de neurología, obviamente mi interés es de que todos los miembros de mi departamento sean certificados y que mantengan su certificación. Obviamente en la universidad donde yo trabajo, que puede tener 800 a 1000 médicos, la administración no va a pagar por ese mantenimiento de certificación, o sea, va a depender a nivel departamental. Entonces, yo podría decir a mis colegas de que esto es la responsabilidad del individuo y de que tiene que ser pago desde su bolsillo, o por otra parte, como lo que yo propongo es de que eso se pague a punto de partida de fondos departamentales a los cuales todos contribuyen. Pero hay un costo, obviamente. Hay otros costos para prepararse para el examen, viajar, todo eso que también puede. Lo otro que puede ser importante, que probablemente esto no ocurriría en Uruguay, o no sé cómo, bueno, digamos en Estados Unidos, cuando se toman estos exámenes, hay centros que se llaman Pearson Centers, en los cuales uno viaja a esos lugares donde están equipados para administrar una serie de exámenes, no solamente esto, sino una serie de exámenes que pueden incluir inclusive college, ¿no? Sí. Desde el college a certificación inicial o maintenance of certification. Es posible de que en algunos estados no haya de ellos, no existan, entonces habría un costo de viaje, ¿no es cierto? Eso sería otro costo. Bueno, doctor Novoa, de vuelta, para ir cerrando esta videoconferencia que realmente ha sido de gran valor para nosotros y seguramente el doctor Villers se va a convertir en un asesor permanente de este proceso en Uruguay. Ese es un problema que ha asumido ahora. Y algunas preguntas, algunos detalles más. ¿Cuánto valor se le da a actividades docentes o académicas del proponente? Por ejemplo, que el individuo tiene publicaciones, que el individuo aporta el conocimiento en algún área clínica o algún área clínico básica, si tiene actividad docente en alguna universidad, ¿eso tiene algún valor en el proceso o es independiente? Esto es separado de la carrera académica del individuo. En una palabra, lo que sería actividad académica, publicación, investigación, etc., eso va a ser de valor en cuanto al sistema promocional que puede variar de universidad a universidad. Eso depende, digamos, de la escuela de medicina en la cual uno sea un miembro. Recuerden ustedes de que no todos los médicos en Estados Unidos son médicos que están afiliados a escuelas de medicina o universidades.
pero la posición académica del individuo no va a contar en este examen. O sea, en una palabra, el profesor y jefe de un servicio va a tener que demostrar lo mismo que el individuo que ha terminado su residencia un par de años atrás. Esto es, en mi parecer, a mi juicio, la transparencia del proceso, en el cual todos somos iguales ante la ley y no va a haber, digamos, ninguna ventaja percibida para una persona que pueda haber adquirido un cierto nivel profesional académico, pero que probablemente pueda haber sido estancado en haber incorporado el conocimiento moderno de la práctica médica. O sea, eso es totalmente independiente. En algunas situaciones, algunas juntas miembros de la Junta Americana de Especialidades Médicas le dan cierto crédito, pero eso no significa que no tengan que tomar el examen. O los otros requisitos. O los otros requisitos. Muy bien. Bueno, creo que si no hay más preguntas, volvemos a agradecer al doctor Willer y también a todo el sistema de certificación americano que se ha puesto a disposición para contarnos su experiencia, para ponernos, durante todo este periodo hemos estado leyendo mucho, pero tener esta cara a cara, que no es, por lo menos por videoconferencia, aporta una serie de elementos que son intransferibles de otra manera. Por lo tanto, muy bien, a las órdenes, es un placer, y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, obviamente, favor de dirigirla a José Segarra, con el cual me mantendré en comunicación, y a las órdenes para ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta luego. A las órdenes.